Buenos días a todos los hermanos y hermanas. Es un gozo grande poder estar en esta mañana con la iglesia de La Calera nuevamente. Y qué lindo es poder servir al Señor, dedicar la vida para servir a nuestro Dios. Es lo más hermoso que nosotros tenemos. Podemos tener muchas cosas interesantes, bonitas, atractivas en la vida, dentro de lo que el carácter cristiano nos permite tener, pero no hay cosa más hermosa que estar en comunión con los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Con la iglesia del Señor. Entonces nos gozamos en esta mañana con mi esposa de poder estar con ustedes y disfrutar, participar durante un tiempo de la preciosa palabra de Dios, lo que ella nos tiene para enseñarnos en esta mañana. Vamos a dirigirnos en oración al Señor para comenzar nuestra clase de hoy. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has movido a este tu pueblo para acercarse al templo, lugar en donde elevamos este precioso culto de adoración a ti. La verdad es que en todo lugar te podemos adorar, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el lugar donde nos encontremos, podemos adorar tu nombre, podemos servirte, podemos dar testimonio de el precioso nombre tuyo y la grande y maravillosa obra que tú hiciste en la cruz para darnos vida eterna a todos los que en ti creemos, a todos los que aceptamos ese sacrificio cruento, terrible para ti, pero precioso para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amaste y diste tu vida por nosotros. Bendícenos en esta mañana y dirígenos, Señor, para que lo que vamos a tratar ahora sea de verdadero valor para nuestras vidas, y así que podamos servirte en el resto de nuestros días hasta cuando tú nos llames a tu presencia. Amén. Te lo rogamos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, el hermano Armando me dejó una labor, una tarea bien dura, bien difícil de llevar adelante, porque vamos a hacer hoy una comparación de las cosas que hay en la vida, lo que vamos encontrando. Lo que vamos encontrando en el transcurso de nuestros días. Voy a dar lectura a una parte de la palabra de Dios, a unos versículos. Ustedes los pueden encontrar en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 va a ser el primero. Y es un pasaje muy importante para cada uno de nosotros. Capítulo 5, versículo 20. Voy a pedir que todos juntos leamos este versículo. Isaías 5, 20. Si ya lo han encontrado, entonces podemos leerlo todos. Leamos. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Bueno, aquí encontramos unos contrastes muy fuertes entre varias cosas, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, la luz, las tinieblas, lo dulce y lo amargo. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar una cosa de otra. Lo que es amargo, y no podemos nosotros decir, sí, está amargo, pero me parece dulce. Sería una cosa
incomprensible, ¿verdad?, para todos nosotros. Otro pasaje un poco más extenso ahora, Isaías capítulo 59. Isaías 59. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. 59, 1 hasta el 9. Y después vamos a terminar con el versículo 15. Entonces leamos desde el versículo 1. Leamos todos juntos. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apartaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Y el versículo 15, que dice, leamos juntos, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Aquí en esta lectura encontramos nosotros prácticamente una pintura, un cuadro, como lo que estuvimos viendo allá adelante, ¿verdad? Un cuadro, una figura de lo que es el mundo, de lo que se puede encontrar en el mundo que no tiene conocimiento de Dios, el mundo que se basa solamente en ideas humanas, ideas de la mente del hombre que han surgido, y vemos todo ese mal que se transforma por esto. Y el versículo 15 nos viene a confirmar que dice que la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos lo que esta gente hacía, porque pereció el derecho. El tema que me pidió el hermano Armando que para tratar en esta mañana tiene por título el relativismo en la época postmoderna. ¿En qué nos afecta? Porque cuando uno conversa con las personas en el mundo, las personas de afuera que no son creyentes, uno les empieza a hablar del Señor,
de la manera de comportarse que tiene que tener uno, de las creencias y todo, y la gran mayoría de las personas dicen, bueno, pero es que eso es relativo. ¿Relativo de qué? Relativo de que, bueno, tú fuiste formado en una iglesia, entre medio de los evangélicos con esas ideas, entonces es relativo el que tú pienses así, que yo piense de esta otra forma. En el Señor no hay nada relativo, porque el Señor nos dice y nos enseña la verdad clara de Él en la palabra. Entonces no podemos relativizar las cosas de Dios. Decir, bueno, no estoy haciendo tan bien como debiera, pero bueno, el Señor me va a perdonar, me va a ayudar y en el camino vamos a arreglar la carga. Eso es relativizar las cosas. Nosotros tenemos que vivir siempre como luz en este mundo y siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Vamos a entrar ahora en un momento en que vamos a definir algunas cosas con relación al relativismo. ¿Qué es? ¿Qué es el relativismo? Nos dice una explicación que es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. En la Biblia tenemos la verdad absoluta, la verdad completa, la verdad total. Y hay posiciones filosóficas, como dice acá, que relativizan la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, considera al saber como incompleto y sostiene que el conocimiento humano es relativo, depende de circunstancias, depende de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me importa. Entonces, todo lo que encontramos aquí en la Biblia está bien, pero, y surge siempre el pero, ¿verdad? Pero resulta que la Biblia dice así, pero yo creo de esta otra manera. Entonces, relativiza la palabra de Dios y no quieren creer a la verdad que las Escrituras nos enseñan. Entonces, dicen que el conocimiento humano es relativo, subjetivo e incapaz de ser objetivo, ya que está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. Esta es una definición que aparece en Wikipedia. Entonces, vamos a ver un contraste entre modernidad y posmodernidad. Y toca entrar aquí en algunas explicaciones de las cosas como se entienden, ¿no? Primero, la modernidad, según estudios hechos, se inicia aproximadamente en el siglo XV, en algún momento del siglo XV, marcada por un conjunto de eventos de gran significado para la humanidad. En este periodo, en ese siglo, hubo varias cosas que sobresalieron y que le dieron auge al mundo, le dieron avance en todo lo que ellos creían y hacían. En primer lugar, mencionemos la llegada de los españoles a América. Ocurrió por las necesidades expansivas que tenía España para el comercio, lo que permitió el descubrimiento de América pensando que ellos llegaban a la India. Tenían interés los españoles de salir de sus fronteras, de los países aledaños que tenían, de ahí de Europa, con los cuales comerciaban. Entonces pensaban ellos cruzar los mares para llegar a la India, lugares desconocidos para ellos, con sus mercaderías, y así poder expandir y ampliar los negocios que España tenía. Y con ese propósito salieron
en esta expedición que encabezó Cristóbal Colón, pensando que ellos iban a la India y que iban a llegar a la India. Pero estaban equivocados. No llegaron a la India y llegaron a América. Descubrieron América. Octubre del año 1942, 12 de octubre. Y en esa forma entonces se abre una gran esperanza para España y para otros países europeos de poder conquistar y llegar a este lugar nuevo que había sido descubierto. No vamos a entrar en toda la historia del descubrimiento, no nos interesa en esta ocasión, pero sí fue un hito importantísimo en el siglo XV. Hubo también otro aspecto de la vida y del devenir de la humanidad, que fue el descubrimiento de la imprenta. Después de muchos ensayos e investigaciones, Johannes Gutenberg dio hacia 1450 con la invención de la imprenta, un sistema que transformaría la difusión del saber en Europa. Sí, indudablemente, porque los pensamientos, los discursos, las cosas que los grandes pensadores decían a viva voz, ya podía ser traspasado al papel y podía empezar a moverse en distintos lugares. La imprenta es un medio importantísimo de dar a conocer el pensamiento humano, y es así como nos ha servido a nosotros enormemente para todo en nuestra vida. A través de la imprenta podemos nosotros tener el texto completo de las Sagradas Escrituras y tantas otras cosas más. A mí me gusta mucho la imprenta porque yo justamente en mis tiempos, mis 40 años de trabajo, fui técnico en una rama de la imprenta. Entonces, siempre me llama mucho la atención ese tema. El tercer aspecto que es conveniente mencionar aquí es la reforma del siglo XVI. Este fue un movimiento religioso iniciado en Alemania y que protestaba contra las malas prácticas y abusos que se presentaban en la Iglesia romana imperante en esta época. Había muchas cosas que la gente no aceptaba, no le gustaba, no le atraían. Y todas estas empezaron a juntarse una sobre la otra y movieron a que hombres piadosos, entre ellos el gran líder de la reforma religiosa, que fue Martín Lutero, empezaron a entender que como estaba actuando la Iglesia, porque la Iglesia era una sola Iglesia, no había otra, era la Iglesia en el mundo, como estaba actuando la Iglesia estaba equivocada. Se cuentan muchas anécdotas, muchas cosas de ese tiempo, pero una de las cosas que en forma más fuerte movió a los reformadores fue la venta de indulgencias, que consistía en que sacerdotes salían por los pueblos, por las ciudades, y empezaban a vender indulgencias. Iban con una alcancía, entonces unas hojas, unos papeles escritos allí, entonces decían: si usted ha cometido pecado, ponga aquí sus monedas, y a medida que van sonando las monedas que caen en el arca que les llevamos, sus pecados van siendo perdonados. Entendemos nosotros la ignorancia tan grande de enseñar eso, ¿no? Porque era solamente un negocio. La reforma protestante del siglo XVI terminó con eso y mucho más de lo que se acostumbraba a pensar, a decir y a hacer en el plano religioso. Otro aspecto de este periodo es la revolución científica
que fue un cambio muy profundo en el pensamiento de grandes hombres que transformaron la visión medieval sobre la naturaleza y la vida. El pensamiento empezó a ocuparse de otros aspectos, de otras cosas de la vida de la gente, y en esta forma entonces el pueblo fue conociendo más verdaderamente acerca de la vida. En todo este ámbito de situaciones, Dios es el centro. A pesar del surgimiento de muchas corrientes filosóficas y materialistas que se apartaron de esta verdad y a que la humanidad no lo consideró necesario. Entonces, tenemos nosotros algunos aspectos que comenzaron a surgir en el devenir, en la vida, en el pensamiento de la humanidad, en el actuar de la gente, y empezó este periodo llamado la modernidad, que es el centro de los conceptos absolutos y aún del teocentrismo, es decir, la creencia en Dios. La gente empezó a cambiar sus ideas, empezaron a tener otros pensamientos, otra forma de actuar, otra forma de arreglar las situaciones de vida, y comienza el periodo de la modernidad. Y el cristianismo ve en Dios y en su palabra la verdad absoluta, no relativa como lo ve la sociedad. Entonces, dentro de la modernidad, el cristianismo empezó a actuar en una forma muy fuerte, muy intensa sobre el pensamiento humano. Entonces, eso fue la parte de la modernidad. Pero llegó un tiempo en que todo empezó a cambiar. Empezaron a surgir nuevas ideas, empezaron a surgir nuevas filosofías, empezaron a surgir oposición a algunos pensamientos, oposición a algunas situaciones, y comienza la era de la posmodernidad, lo que viene después de la modernidad. Post significa después de. Entonces, la posmodernidad es definida como el amor hacia uno mismo. Así se define la posmodernidad, el amor hacia uno mismo. Yo me amo y por eso me visto adecuadamente, por eso vivo dentro de una sociedad y trato de ser activo dentro de ella, y por eso hago tantas cosas. Pero todo esto dirigido y guiado hacia el amor, hacia uno mismo. Yo me quiero yo y los demás vean cómo se las arreglan, ¿verdad? Es un pensamiento actual que tenemos, que la gente usa en estos tiempos. La posmodernidad se refiere tanto al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de la década de 1970 aproximadamente. Estamos hablando de 50 años atrás nomás, no tanto tiempo. Y a los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de ese periodo, y que cuestionan los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal. La ética y la moralidad surgen en función del hedonismo. ¿Qué cosa es el hedonismo? Ustedes conocen, saben lo que significa el hedonismo, ¿verdad? Es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Es decir, buscar el placer mío y el bienestar mío. Que yo me sienta bien, que yo pueda vivir bien, que yo tenga los medios para vivir bien, y el vecino me importa muy poco, la persona de allá que se las arregla que no pueda, pero yo
cumplir con mis propósitos y con mis necesidades para la vida. Esta idea es engendrada del relativismo actual, donde los actos son buenos o malos en función del placer que generan. De allí que la gente expresa que todo es relativo. Todo es relativo. Todo depende de lo que uno piensa, lo que uno quiera, lo que uno haga, lo que uno aprendió. Todo es relativo. Quiero contarles, y justamente ayer en la tarde y hoy en la mañana leía un correo que me mandó un amigo. Cuando estuve en Colombia, en el trabajo que fui a realizar yo allá en la primera empresa, me hice muy amigo de un empleado de esa compañía, Alfonso. Y poco a poco que nos fuimos conociendo, yo empecé a hablarle a él acerca de las cosas espirituales, llevarlo hacia el conocimiento de Dios. Entonces él me decía, es un hombre así de grande, muy alto, macizo. Entonces Alfonso me decía, Waltercito, pero es que todo es relativo. Tú, como dices que eres cristiano y protestante y seguidor de lo que enseña la Biblia, para ti las cosas son así. Pero para mí, que no creo en nada de eso, son acá, de esta otra forma. Entonces me decía él, es que todo es relativo. Tú ves las cosas desde tu punto de vista, yo las veo desde el mío. Entonces tenemos que equilibrar las cosas, es relativo. Para mí, lo que tú dices que es malo, para mí no es malo. Yo lo considero bueno. Y así siempre estábamos conversando. Y cada vez que yo podía, tocaba el tema acerca de la vida. Y él siempre, de forma muy paternal, aunque era mucho menor que yo, me golpeaba la espalda. Como era grande, entonces me golpeaba la espalda. Y me decía, no, Waltercito, ese es tu pensamiento, pero los demás pensamos de otra forma. Yo no creo en Dios, me decía. No creo que haya un Dios que nos guíe, que nos dirija, que haga las cosas que nosotros tenemos que hacer y que vele por nosotros y que nos esté mirando de algún lado. No, yo nunca lo he visto, no lo encuentro en ninguna parte. Bueno, a los pocos años después, Alfonso recibió una oferta de trabajo en los Estados Unidos y se fue a Estados Unidos con su familia. Lo sentí mucho porque a pesar de esas diferencias que teníamos, éramos muy buenos amigos, muy buenos compañeros de trabajo. Y se fue, no nos vimos más. Después empezamos a escribirnos por email, mandándonos correos. Llegó el tiempo en que yo volví con mi esposa a Chile. Llegó el periodo triste en que nuestra hija mayor falleció. Alfonso conoció a todas nuestras hijas, a las 4, conoció mucho a Heidi y me escribió una carta preciosa. Ya le conté, le escribí en el correo, le dije, Heidi falleció y hoy está en el cielo con el Señor. Él me contestó, y la carta que él me contestó, hermanas y hermanos, me hizo llorar, realmente, porque en esa carta me decía, Walter, qué triste la partida de Heidi, los recuerdo tan bien a todos, pero qué gozo saber que hoy está con el Señor. Me llamó la atención esa frase. Y después me dice, aquí en Estados Unidos yo conocí a Cristo. Oh,
para mí fue un momento realmente grandioso, maravilloso. Porque lo que yo le hablaba, lo que yo le contaba, lo que yo le decía, fue incubándose en su mente primero, en su corazón. Y llegó el momento en que allá en Estados Unidos, no me explica él cómo, ni cuándo, ni en qué forma, alguien llegó con el mensaje del Evangelio a su vida y él recibió a Cristo. Y al final de la carta se despide como un hermano en Cristo y que nos veremos después cuando estemos en la gloria con el Señor. Para mí fue algo realmente grandioso. Entonces, hay personas así. Todo para ellos es relativo. Pero llega el momento en que llegan a conocer más a fondo de lo que es la verdad del Evangelio. Entonces, definidos ya estos dos puntos de la modernidad y lo que es la posmodernidad, lo que sigue después, podemos nosotros pasar a hablar del relativismo en la época que estamos viviendo. Hablamos de que para el mundo todo es relativo, ¿verdad? Pero entonces, ahora vamos a entrar a un aspecto que nos incumbe mucho más a nosotros. El relativismo es una filosofía de vida en la cual la verdad depende de cada individuo y de lo conveniente que sea para él. Esa es una definición del relativismo. Hoy, la humanidad es gobernada por sus sentimientos, los cuales son revalorizados, y el relativismo abarca muchos aspectos de la vida. Abarca el sistema político, es relativo, dice la gente, depende de las inclinaciones que uno tenga, ¿verdad? Derecha, izquierda, centro, depende de cómo sean las cosas, como uno piense, es como ve la situación en la cual se encuentra la nación. El aspecto científico, el ideológico, el social e incluso el religioso. El relativismo tiene una postura cerrada, ya que se niega a aceptar principios sólidos y definidos. Entonces aquí surge una pregunta importante para nosotros. El relativismo, como lo hemos visto, ¿afecta en alguna forma a la Iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que afecta a la Iglesia el relativismo? Sí, afecta y mucho. Afecta y mucho, dicen por ahí. ¿Cierto? Muchas veces sucede así. A pesar de que somos creyentes, muchas veces es relativo para nuestra vida lo que nos están enseñando, lo que se está predicando. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque nosotros no tenemos que dejarnos guiar por el pensamiento humano, sino por el pensamiento de la palabra de Dios. Y aquí entramos entonces a ver todo lo que tiene relación con nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, para poder entender esta situación. Uno de los disfraces más populares en nuestros días es el concepto del equilibrio de la verdad. Hay que ser equilibrado, dicen algunos. Ni muy adentro que te quemen, ni muy afuera que te enfríe. ¿Verdad? Mucha gente dice así, en conclusión, saca a la palestra esa frase. El principio básico de toda lógica es que lo que es verdad no puede ser falso también. O es verdad o es falso. No podemos nosotros relativizar la verdad de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces así tenemos que creerlo. La palabra de Dios tenemos que creerla completa, de comienzo a fin.
porque este es el mensaje de Dios para nosotros, para nuestra vida. No podemos nosotros decir como muchos dicen, porque hay personas en iglesias que muchos piensan así, esto está bien, pero esto era para el pueblo judío, esto era para el tiempo antiguo, sí, claro, sí, esto era para estos otros, y luego viene el Nuevo Testamento, sí, pero es que esto era para los apóstoles que pensaban de esa manera. No, la palabra de Dios es completa verdad de Dios para nosotros, íntegra. No podemos nosotros separarla, decir esto está bien, esto está mal. El mensaje de la Escritura es íntegro para todos nosotros. Ninguna verdad puede ser opuesta a sí misma. Vamos a ver algunos ejemplos. Creemos que Dios es el Ser Supremo, ¿o no lo creemos? Así es la cosa, ¿verdad? Así es. No podemos decir nosotros, sí, en medio supremo. Era supremo para los judíos, para el pueblo de Israel. Era supremo para el tiempo de los apóstoles del Nuevo Testamento. Pero las cosas han cambiado hoy en día. Entonces no podemos nosotros con certeza decirlo, ¿no? ¿Creemos que Dios es el Ser Supremo o simplemente no lo creemos? No podemos aquí balancear y decir y ponernos al centro. ¿Es una cosa o es la otra? ¿Creemos que Cristo murió por nuestros pecados o no lo creemos? ¿Y usted cree que Cristo murió por sus pecados? Amén, ¿verdad? Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y eso es lo que hemos experimentado nosotros en nuestra vida. Cristo murió por nuestros pecados y por eso podemos nosotros decir que somos salvos. Y por eso nosotros podemos decir que si el día de hoy o mañana o pasado mañana morimos, vamos al cielo con el Señor. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y esa es una verdad que no podemos nosotros relativizar. Depende de, es que usted es pastor. Y yo no soy pastor. No, para todos es lo mismo. Es igual. Cristo murió por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. ¿Creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios o no lo creemos? No podemos nosotros decir, sí, está bien. Esta parte es inspirada, pero parece que esta otra no tanto. No, es completa la palabra de Dios. Así lo dice Pedro en una de sus epístolas. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es completo. ¿Cuánto tiempo nos queda, hermana? 5 minutitos. Voy a irme rápido entonces. Y otros aspectos, ¿no? ¿Creemos que al morir vamos a la presencia del Padre o no lo creemos? Nuestro deber como Iglesia de Cristo es enseñar la verdad completa, vivir en la verdad y mostrarla a aquellos que nos rodean. En 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice este pasaje: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No es relativo, es claro, terminante y final, ¿verdad? No podemos relativizarlo. Hermanos y hermanas, ¿estamos convencidos de la verdad absoluta de Dios o tenemos dudas al respecto? ¿Creemos que Dios ha hablado por su palabra a su pueblo? Desde el comienzo del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Si lo creemos así, es la verdad, ¿cierto? No podemos relativizar la palabra de Dios. Una cosa es saber de Dios, otra diferente es conocerle y tener una relación íntima con Él. Hay muchos que conocen de Dios, hay muchos que hablan de Dios,
pero no tienen una relación íntima con el Señor. Y eso es importante. Entonces el relativismo ha afectado el concepto del pecado, provocando una ausencia de sentimientos de culpabilidad, arrepentimiento, incomodidad, remordimiento al respecto. Entonces no podemos decir nosotros, sí, es un pecado, pero es un pecadito blanco, ¿ya? No es un pecado tan rojo como otro, un pecadito pequeño. No, tenemos que entender, el pecado es pecado delante de Dios. Y Dios no hace diferencia entre un pecadito chico y un pecado enorme de grande. Para Él todo es pecado, todo lo que está fuera de su voluntad. El relativismo ha resquebrajado los mismos cimientos de la sociedad, incluso ha relativizado la estructura social primaria, es decir, a la familia misma. Y aquí surge, en este relativismo surge una palabrita que a veces escuchamos por ahí y pensamos nosotros qué significa eso. El antinomianismo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado antes de esta palabra? Antinomianismo. ¿Y algunos saben qué es lo que significa esta palabra? Bueno, aquí nos encontramos con una palabra que a veces no es bien comprendida por muchos hermanos. ¿Qué es el antinomianismo? La palabra viene del griego anti, contra, en contra de, anti, ¿verdad? En contra de. Y nomos, que significa la ley. Entonces, juntando los dos términos, significa que hay oposición a la ley. Se refiere a la doctrina que la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Esta posición está dentro del relativismo y tristemente es sostenida incluso por personas que se declaran creyentes. Para muchas personas los mandamientos dicen, pero es que es relativo. No, los 10 mandamientos son 10 mandamientos dados por Dios para su pueblo. Fueron dados para el pueblo hebreo en ese tiempo, pero son dados para nosotros también. Y nosotros no podemos relativizar los 10 mandamientos, tenemos que vivir bajo los conceptos de los 10 mandamientos. Voy a ir rápido para que podamos terminar con la idea general. Los que sostienen esta posición dicen que la ley no tiene importancia para nuestra vida, no tiene importancia. Estoy libre de los mandamientos. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia. Vivo bajo la gracia de Cristo. Pero resulta que la gracia de Cristo apunta justamente a que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero los mandamientos que Dios dio son para que nosotros vivamos en ellos, los cumplamos y que sean una cosa importante en nuestra vida. Con esta posición de que estoy bajo la gracia, con esta posición y creencia, entonces algunos se creen libres para hacer lo que les venga en gana hacer. Y no puede ser, ¿verdad? Piensan que pueden ser adúlteros. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Piensan que pueden ser adúlteros. Pero el Señor dijo en los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Piensan que pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o sin estar casados. Piensan que pueden ver pornografía. Piensan que pueden decidir su género, como está de moda en la actualidad, ¿verdad? Piensan que pueden contraer matrimonio homosexual, ya sea entre hombres o entre mujeres. Piensan que pueden abortar un hijo, que pueden mentir, que pueden matar, emborracharse, etcétera, etcétera.
Todo esto es abominación delante de Jehová el Señor. Y muchos creyentes se acomodan a sus pensamientos y equivocadamente terminan diciendo, total, estoy bajo la gracia y soy salvo. Y se quedan muy tranquilos y siguen en su vida de pecado. Vamos a llegar hasta aquí, aunque queda un poquito todavía, pero veo que ya están los niños afuera. Entonces quiero terminar diciendo que el Señor hace un llamado a examinar cuidadosamente sus mandamientos. No debemos degradar la proclamación de la palabra de Dios con nuestros actos, y es nuestro deber examinar con detenimiento todas nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios. Tras ese examen cuidadoso, todo lo bueno debe recibirse de todo corazón y vivir bajo esa enseñanza y esos parámetros. Y lo malo, lo que no es bíblico, debe ser desechado por completo de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos guíe siempre en sus santos caminos. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos ocupado en ver lo que tu palabra nos enseña, nos dice, a lo que ella nos guía. Y ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos de corazón total y completo. Que no relativicemos tu palabra. Que no digamos esto es bueno y esto es malo. Que no digamos, Señor, que porque estamos bajo la gracia podemos hacer lo que nos venga en mente, sino que podamos, Señor, cumplir con tus preciosos y maravillosos mandamientos en la mejor forma posible. Gracias, Señor, porque Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz para darnos vida eterna, y porque hoy somos tus hijos y vamos camino a la eternidad contigo. Gracias, Señor, una vez más por todas tus bendiciones. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Contra las fuerzas del mal, somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz, contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de 2 filos en las manos, con autoridad en el nombre